¿Qué tal? Es un gusto saludarles por este medio. Bienvenidos a este podcast de la Iglesia Nueva Vida. Estamos estudiando y hemos estado estudiando una mejor manera de orar, el libro de Andrew Womack, del ministerio de Andrew Womack. Y ya estamos por finalizar. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20. Gracias a los que se están uniendo. Bienvenidos a todos los que se están uniendo y también a los que se van a unir. Eh, Qué bueno que puedan darse el tiempo para estar escuchando el resumen de este capítulo. Y bueno, vamos a dar empiezo. Eh, Rápidamente, nada más haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada, capítulo 19, la variable. Estuvimos eh, analizando capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Daniel, donde Daniel está orando y en el capítulo 9 pareciera que la contestación a su oración viene casi inmediatamente en lo que apenas empieza a orar, dice por ahí que aún estaba hablando en la oración y llega el ángel Gabriel con la contestación. Y en el capítulo 10 es la misma persona, es la misma fe, digamos, o tal vez una fe incrementada por el hecho de que por una experiencia pasada, Daniel eh, pudo percibir que la contestación fue rapidísima, pero en el capítulo 10 de Daniel vemos que esta oración o este tiempo de oración ha durado 3 semanas y hasta después de las 3 semanas llega un ángel con la contestación a su oración. Y bueno, ahí vemos cómo le explica que desde el mismo momento en el que Daniel dispuso su corazón para entender las cosas de las que se estaban hablando, de profecías, Dios ya había emitido una respuesta. Cuestión de minutos, digámoslo casi instantáneo o instantáneo. Pero el mensajero, el ángel, no puede llegar a entregar la contestación de esta oración porque se le opuso el rey de Persia, que lo mencionamos, no es un rey físico, no era el rey que estaba en aquella época, es más bien, eh, digamos, eh, tiene un nombre y ahorita se me acaba de olvidar. Es como la influencia demoníaca de aquel territorio, posiblemente, y el ángel la llama el rey de Persia, ¿no? Dice que por culpa de él, él se atrasó porque lo atacaron, se le interpusieron y tuvo que venir Gabriel a ayudarle para que pudiera él entregar el, el mensaje. Y lo que podemos aprender de esto es que Dios siempre es la constante. Podrá haber otras variables, en este caso era un- una cuestión demoníaca que se estaba oponiendo a la respuesta de la oración de Daniel. Vimos también que no solo podía ser una oposición demoníaca, muchas veces la contestación, Dios usa a las personas y muchas veces las personas van a recibir una instrucción de Dios y si ellas no están conectados, están a la frecuencia de Dios, pues lo que va a suceder es que no va a llegar nuestra respuesta porque Dios usa a las personas. Dios usa personas para bendecir a otras personas y hay veces que estamos esperando, Señor, por favor, si me puedes ayudar con este gasto o Señor, ayúdame eh, en cuestiones de dinero estoy hablando, puede ser que alguna persona ya Dios le haya hablado y le haya dicho, ¿sabes qué? Quiero que apoyes eh, a mi hijo para que pueda salir adelante y puede ser que esas contestaciones no lleguen, ¿no? En mi caso, cuando tuve cáncer, gracias a Dios, en ese tiempo yo había renunciado a un trabajo, no tenía un trabajo estable, aunque teníamos recursos. Dios le habló a varias familias de la iglesia y me bendijeron con ayuda económica, que nos ayudó a los gastos de la casa, incluso hasta pudimos echar mano de ahí para cosas que no tenían que ver con gastos. Y fue una bendición que ellos fueran sensibles a la voz de Dios y que puedan
que ellos hayan podido entregar lo que Dios les había dicho que me dieran. Y bueno, este capítulo, la variable, el 19, quiere decir que o aprendimos que Dios siempre es la constante. Las variables pueden ser las personas, porque Dios usa personas, puede ser que haya alguna oposición demoníaca también, puede ser también que a veces nos rendimos de creer, a veces en la lucha de ver esa manifestación o la manifestación de nuestra respuesta, puede ser que te desalientes y sin fe, pues no podemos recibir. Parte de lo que hemos aprendido es que tenemos que aprender a recibir y eso es en base a la fe, porque la fe eh, se convence de lo que no se ve y bueno, hay veces que en la mayoría de los casos tú no vas a estar viendo tu respuesta suceder al instante, pero tú debes de creer que Dios ya ha asignado esos recursos desde la cruz del Calvario. Y bueno, eh, iba a comentar otra cosa. Bueno, en este caso, tanto en Daniel 9 como en Daniel 10, la respuesta de Dios es inmediata. En las dos, en los dos versículos, y ahí, si tú estás batallando con es que no sé si Dios me está contestando, es que no sé si Dios me está oyendo. Hay personas incluso que a veces se acercan a mí y me dicen, ¿sabes qué? A ti que te oye Dios, porque cuando ellos oran, pareciera que no está sucediendo nada y la Biblia no dice eso. Lean estos capítulos, Daniel 9, Daniel 10, léanlo una y otra vez y dense cuenta que la respuesta de Dios siempre es inmediata. Dios siempre dice la palabra de Dios que sus oídos están puestos, están atentos a los justos, a nosotros. Somos justificados por la sangre de Jesucristo. Así que, eh, perdón, podemos estar confiando que en cuanto estamos tratando de entrar en contacto con Dios por medio de la oración, Dios ya está obrando una respuesta a nuestro favor. Ese tiene que ser nuestra configuración de fábrica, nuestra partida de default. Eh, tenemos que aprender a no dudar de Dios y creer fielmente que Dios quiere contestar. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al capítulo 20, se llama Quitando los obstáculos. Eh, eh, esta, este capítulo está bueno. Alguna vez en la iglesia enseñé una predicación en base a esto de tiene que ver con la autoridad del creyente. Y bueno, lo primero que te voy a mencionar otra vez es el diablo puede estar estorbando la respuesta que estamos esperando. Aunque también puede ser que esta respuesta tome su tiempo. Y cuando toma un tiempo en manifestarse, tenemos que ubicar o tenemos que, y de eso vamos a platicar hoy, tenemos que orar a Dios y preguntarle, ay Dios, ¿cómo será la manera de orar? Porque puede ser que estemos pidiendo mal. Y hay un versículo que habla acerca de, no están recibiendo porque piden mal. Y aunque el contexto es porque, porque estamos pidiendo para nuestros deleites, puede ser que lo que estés pidiendo no sea correcto en el sentido de Jesús nos enseñó a hablarle a la montaña, pero puede ser que estemos hablando a la montaña equivocada y no a la que nos está estorbando. Bueno, vamos a avanzar. Cuando la manifestación no llegue inmediatamente, lo primero que tienes que hacer es no dudar de Dios. Ese debe de ser como nuestra configuración de partida. Lo primero es no dudar de Dios. Es muy dado que las personas del primero que duden es de Dios. De uno mismo nunca dudas, de las personas nunca dudas, no dudamos ni del diablo. No dudamos por ejemplo, si estamos hablando que el diablo es malo, sabemos que es malo y estamos convencidos de que el diablo es malo. No dudamos de que no lo sea.
Y de él sí tenemos fe en eso, pero no tenemos fe en que Dios es bueno, porque es la contraparte del diablo. Si el diablo es malo, Dios es bueno y deberíamos estar convencidos de que Dios de veras es bueno. Ah, lo más indicado es que tomes en cuenta cuáles son las variables que las acabamos de mencionar. Puede ser tú mismo, puede ser el diablo o puede ser otra persona, porque ya lo vimos en el capítulo 19, Dios usa a otras personas. Ahora, eh, Dios envía su provisión a través de personas. Por ejemplo, en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Quién dará esa medida buena, apretada, remecida y rebosando? Las personas. Este versículo está hablando de que demos y que vamos a obtener de parte de quién, de Dios, ¿no? Aquí dice remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Quiénes? Las personas. Las personas están incluidas en estas variables y tenemos que tenerlo en cuenta. Y les voy a contar más adelante uh, un testimonio de una persona que, por cierto está muy interesante, pero no me quiero adelantar. O bueno, creo que sería un buen momento. En el libro, en este capítulo, habla de un amigo que tenía, un amigo de Andrew Womack que tenía como 2 años de no poder vender su casa. La puso a la venta, puso un letrero en su jardín y él no quería darle la comisión a una empresa, quería él venderlo directamente de comprador a vendedor, sin intermediarios. Entonces, eh, puso el anuncio y empezó a orar, Señor, ayúdame o guíame para que pueda venir una persona y pueda comprarme esta casa. Y, y oraba y oraba y oraba constantemente. Pasaron 2 años y no se vendía. Y él escuchó esta clase de Andrew Womack y, y entonces le cayeron 20. Dijo, bueno, creo que el problema es que tengo que cambiar mi oración. Una disculpa, pero ando medio ronquito. Mm. Y la versión corta es que cambió su manera de orar y en lugar de estar pidiendo o reclamándole, Señor, pues no me estás oyendo, encontró una mejor manera de orar y sería más o menos así. Gracias, Señor, porque ya contestaste mi oración, pero de alguna manera el enemigo está obstaculizando. Dame sabiduría para, para saber cómo orar. Y cuando él hizo eso, se puso a orar en lenguas. Y, y Dios le hizo sentir en su corazón, ¿sabes qué? Yo ya le di la instrucción a una persona, pero de alguna manera el diablo estaba obstaculizando. Entonces, él empezó a usar su autoridad, que lo vamos a ver en este capítulo, cómo debemos de quitar los obstáculos. Y en este caso empezó a orar y empezó a ordenarle, Satanás, en el nombre de Jesús, liberas las finanzas de esta persona y no tienes parte ni suerte. Y bueno, ahí estuvo usando su autoridad en el nombre de Jesús, obviamente. Y dice que después de que hizo esta oración no pasaron ni 3 días cuando ya llegó un señor con dinero en mano y le dijo, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero, te lo voy a comprar. Y ya que estaban ahí haciendo el trato, esta persona que le compró la casa le dijo, fíjate que hace 2 años yo ya había pasado, en cuanto pusiste el anuncio en tu jardín, yo ya le había dicho a mi esposa, esa casa es nuestra próxima casa, va a ser nuestra casa. Pero había una persona que no me acababa de pagar. Para yo poder comprarte esta casa, yo tenía que vender mi casa y la persona que me la iba a comprar no tenía el dinero suficiente, entonces todo se retrasó 2 años. En cuanto él hizo esta oración, todo se desbloqueó y pudo vender su casa. Ah, debemos ser claros, tenemos que tener una dirección clara para poder saber cómo orar y para poder ejercer nuestra autoridad. Sí, Lucas 9:10 dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios
para sanar enfermedades. Entonces, Dios nos ha dado la autoridad para, perdón, hablar sobre el diablo y el diablo tiene que obedecer. Entonces, primera cosa, tenemos que tener una dirección clara de cómo debemos de orar. Si tú estás orando y no recibes ninguna respuesta, entonces cambia tu oración. Señor, gracias porque yo sé que tú me estás escuchando, lo que vimos la clase pasada. Por default, debemos de confiar en la bondad de Dios, que Él nos está escuchando, que Él está emitiendo una contestación y orar en base a, Señor, ¿cómo debo de cambiar mi oración? ¿Cómo debo de orar de una manera sabia? Y ya que Dios te revele por dónde debes de orar, entonces ejercer nuestra autoridad. Usa también la sabiduría a través de orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, ministras a tu propio espíritu. Y por ahí puede venir la idea de, o bueno, la revelación de, creo que es por aquí. Hace algún tiempo, cuando mi hija entró a la secundaria, recuerdo que había entrado un turno, al turno vespertino, y teníamos que ir a hablar con el director para pedirle de favor que nos pudiera ayudar a cambiar a nuestra hija de turno porque no se nos acomodaban los tiempos, era complicado con un solo carro y estar yendo y viniendo, y bueno, todo un rollo. Entonces, me acuerdo que mi esposa me dijo, el lunes vamos a hablar con, o X día, vamos a ir a hablar con el director. Y yo dije, ¿qué tengo que decirle para que él pueda entender la necesidad? Además de que mi hija había tenido buenas calificaciones y era algo que se había ganado a pulso, no era algo como que le estaba mandando lo peorcito, ¿no? Ella se lo había ganado con esfuerzo, etcétera, etcétera. Y no era posible que otras personas, otros alumnos que no tenían el mismo, el mismo promedio estuvieran en la mañana y ella que lo tenía muy bien, lo hubieran puesto en la tarde. No, no, yo no podía entender esa parte, ¿no? En mis tiempos era por promedio, no sé si ahorita es diferente. El punto es que empecé a orar y Dios me reveló cómo hablar con Él y me dio una oración o sí, un statement de cómo decirle. Y recuerdo que yo ya iba así preparado, Señor, no, sí, creo que esto viene de ti y ahorita ya no recuerdo qué, pero tenía ya mi, mi, mi discurso cortito y recuerdo que ni siquiera fue necesario hacerlo. Cuando llegamos con el director, apenas le iba a decir una palabra y ya mi esposa había hablado anteriormente con él, ya había platicado algunas cosas, y iba muy en base a lo que yo le iba a decir. Y le dijo, ¿usted es la maestra fulanita de tal? Sí, 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 ya tengo su cambio. Yo dije, hijo, ni siquiera fue necesario hacer o decir algo al respecto. Dios de alguna manera fue el que nos representó y nos dio gracia y favor y no fue necesario decir tanta cosa para convencerlo. Dios fue el que lo movió porque él ya nos había dicho anteriormente, ¿sabes qué? Todos los papás vienen igual, todos están pidiendo un cambio y yo entendía también esa parte, pero en nuestro caso, nuestra hija se lo había ganado con esfuerzo. Entonces, bueno, es por eso que tenemos que estar orando para ser dirigidos por Dios y para poder dar o orar en base a lo que Dios nos está diciendo que es lo que hace falta o por dónde debemos de llegar o por dónde tenemos que ejercer nuestra autoridad para que algo suceda. Ahora, es importante eh, entender que hay áreas en las que aunque ores, tomará su tiempo. Por ejemplo, si hablamos del ministerio, si hablamos de tal vez un trabajo, pues depende más de la madurez, depende también del carácter. Antes de que se manifieste lo que tú estás orando, pues tiene que haber como un crecimiento. Entonces, sí habrá oraciones en las que el tiempo sea un factor en el que tú vas a tener que decir, ¿sabes qué? Estoy orando, estoy creyendo esto, pero
hay un tiempo específico para que se manifieste la contestación a esta oración. Ah, en lugar de ignorar en algunas situaciones lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si no viene del Señor, puedes mirar directamente ese problema y declarar con autoridad en contra de él. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad, es que traigo una infección, es que fíjate que traigo un dolor aquí. A veces podemos pensar, y en mi caso lo he pensado, si lo ignoras, como no darle importancia, no estar eh, creyendo que la enfermedad está ganando, alguna cuestión así, pero tratamos como de dejarla pasar, como de, ya sé que esto no viene de Dios y se tiene que acabar, pero una manera más efectiva de usar nuestra autoridad es ver directamente ese problema y entonces declarar una palabra con autoridad y poder para vencer eso que está en contra de lo que estamos creyendo. Depende de nosotros qué tan rápido podemos ver la manifestación de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos orando. ¿Por qué digo que depende de nosotros? Debemos de aprender y va a tener sentido en el próximo capítulo. Necesitamos la fe para que se manifiesten las promesas de Dios. Si tú no sabes ni siquiera a qué tienes derecho, ¿cómo vas a poder tener fe? Y si no tienes fe, no puedes hacer efectivas las promesas de Dios que son sí y son amén en Él y han estado dadas desde que Jesús murió y resucitó para que nosotros echemos mano y podamos tener esa ventaja en nuestras vidas. Entonces, necesitamos aprender que podamos ver la manifestación de esas oraciones lo más rápido que podamos y eso depende de nosotros. Si está estorbando el diablo, usa tu autoridad. Si depende de algo, de alguien más, obviamente no puedes estar presionando, Señor, sí, convéncelo, pero puede ser que esa persona esté siendo engañada por el diablo y puedes estar orando en favor de ella, Señor. Aclara su mente. Señor, trae revelación, Señor, habla hasta en sueños, ¿no? Cuando son cosas bien fuertes, habla en sueños, haz algo, pero podemos estar orando en favor de eso y podemos ver la manifestación más rápidamente. Entonces, depende más de nosotros que de Dios. Y normalmente pensamos que depende de Dios. Por eso a veces decimos, estamos esperando en Dios y eso quiere decir que no sabemos qué está pasando. Ya hice todo lo que sabía, pensaba, ya usé todas mis herramientas, pero pues no veo claro. Y, estoy esperando en Dios es como, pues ya no sé qué hacer, pero pues quiero verme espiritual o quiero verme con fe o no quiero oírme falto de fe, entonces, estoy esperando en Dios. Mm, Pues entonces checa qué es lo que puede estar fallando. Ora en base a, Señor, dame una dirección en la cual puedo orar más efectivamente y entonces vamos a ver qué cosas ah, pueden suceder. Mm, en Lucas 10:13 y con esto voy a terminar. Es el versículo donde Jesús ora por un ciego y ora dos veces. Es creo el único versículo donde Jesús ora dos veces. Entonces, número uno, no tiene nada de malo eh, orar dos veces por algo. Pero entiéndase que mm, si tú estás orando como la primera vez en base a eso, por ejemplo, si estás, Señor, sáname, pues ya vemos que tenemos que usar nuestra autoridad, ¿no? Entonces no sería un Señor sáname, sino sería más bien le ordeno esa enfermedad que se muera totalmente. Pero si siempre estás orando para que se seque esa enfermedad, porque tras bambalinas realmente no crees que la primera fue efectiva,
yo ahí lo único que te sugeriría es, a ver, chécale, estás orando varias veces por la misma temática, porque no crees que realmente Dios está escuchando o porque realmente no crees que tú estás haciendo o orando de manera correcta. Se puede orar más de una vez por las cosas, definitivamente, pero si por alguna razón estás orando más de una vez, yo te sugeriría, a ver, ¿cuál es la razón por qué lo estás haciendo? Como lo hemos visto aquí, podemos ordenarle, por ejemplo, una enfermedad, te secas en el nombre de Jesús y después estar agradeciendo, Señor, gracias porque yo sé que ya contestaste mi oración, porque ya sé que eso que yo te pedí, tú ya lo escuchaste y lo creo y lo recibo como en los capítulos pasados y, y tu oración puede cambiar, puede ser una oración de fe, puede ser una oración de alabanza totalmente y no está repitiendo el cassette. Y solo quería hacer este pequeño paréntesis porque en este versículo de Lucas 10:13 Jesús ora dos veces y, y lo que pasa ahí es que la primera vez tuvo que sacar al ciego de la ciudad porque según la Biblia en esa ciudad casi no se hicieron milagros, pero era una ciudad con mucha incredulidad. Entonces las personas afectaban los milagros que Jesús quería hacer en favor de esa ciudad. Entonces Jesús agarra al ciego, lo saca de la ciudad y ora una primera vez. Y la primera vez lo creyó y lo recibió como lo hemos estado enseñando. Y le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y dice, veo a los hombres como si fueran árboles. O sea que desde la primera vez ya había habido una contestación. El Señor había contestado, pero la manifestación de la sanidad no había sido completa, no por la fe o falta de fe de Jesús, sino por la incredulidad de esta persona. Y entonces tuvo que requerir una segunda oración, no haciendo lo mismo, sino ejerciendo su poder, quitando los obstáculos y usando la autoridad para, eres sano en el nombre de Jesús. Así que quita los obstáculos, quita los obstáculos, pídele a Dios sabiduría, discernimiento para saber cómo debes de orar, usa tu autoridad. Si tienes que orar más de una vez, está bien, nada más cuida que la motivación atrás de ese número de oraciones iguales no sea la incredulidad. Esa es la clave. Tú puedes orar las veces que sean por la misma, por el mismo tópico, pero que la razón no sea porque, ¿será que me estás escuchando? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que me faltó esto? ¿Será? Si hay duda, entonces algo está mal ahí, tienes que volver atrás, tienes que reaprender, tienes que ubicar por cuando tú oras, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, como lo hemos estudiado, yo te diría, vuelve a tomar el curso, no importa, reaprende esto y vas a ver que vas a tener mejores resultados. Jesús oró dos veces, pero en una creyó y recibió el milagro. Y cuando sucedió el milagro, porque vio este cieguito a los hombres como árboles, la segunda vez forzó, quitó los obstáculos para que se viera reflejado el milagro en la vida de este hombre. Así que quita los obstáculos, aprende, empieza a practicar. Eh, si no sabes qué es lo que está mal, pregúntale a Dios, Señor, por dónde debo de orar y yo creo que vas a tener mejores resultados. Sigue perseverando en la oración, en una oración llena de fe, en una oración llena de agradecimiento, sabiendo que Dios es bueno, que tu punto de partida siempre sea, ok, si no estoy recibiendo una contestación, aunque Dios ya me contestó, si no estoy viendo la respuesta a mi oración, no es por Dios, es por algo más, es otra variable, puedo ser yo, puedo ser el diablo, puede ser otra persona, vamos a trabajar para tratar de arreglar eso y ver
una respuesta positiva a, a nuestras oraciones. Así que, bueno, pues fue un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo miércoles. Va a ser el capítulo 21, va a ser el último capítulo. Terminamos con este libro que ha sido una bendición para muchos y para mí en lo particular. Así que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.